iniciar. Ya, ahora sí, empezamos con el laboratorio número 2, si no estoy mal. A ver. Ya, hoy vamos a hacer un pequeño ejercicio vamos a utilizar los simuladores para ver cómo funcionan los circuitos cerrados de corriente directa. Ya, simulador de circuito. Vamos a ver cómo funciona la resistencia. A ver, ya. En este caso vamos a hacer un pequeño circuito. Vamos a poner acá resistencia. Para el primer caso vamos a poner en serie. Ya lo vamos a hacer en serie. Luego lo vamos a hacer en paralelo y vamos a ver cómo varía esto. Cómo varía esto de acá, acá. Esto lo borro. Acá, acá, acá y acá. Ya. A ver, lo pongo acá. Y con este. Bien. Ya tenemos un circuito cerrado. Tenemos un circuito cerrado ya de toda la vida. En este caso, pues si variamos el voltaje, cambia la carga, ¿no? La carga, aumentamos el voltaje, la intensidad de corriente aumenta, ¿no? La intensidad de corriente. Que no nos olvidemos que la intensidad de corriente no es más que la cantidad de carga que pasa en un determinado tiempo. A ver, esto es corriente, esto mide corriente, esto mide voltios. Mm, Amperios, corriente, voltímetro. Podríamos medir el voltaje. A ver, 40 voltios, esto es de 120 voltios, ¿no? Ya, vamos a hacer eso, vamos a medir el voltaje. Mm, 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 mm. Claro, no podemos medir más. El amperaje podemos medir. El amperaje. Aquí, aquí. 4 amperios. Ya, vamos a hacer eso. Vamos a medir el amperaje mejor. Más fácil. Para ver cómo actúa la corriente. Bien. A ver, vamos a explicar un poquito de los conceptos ahora. Entonces, este va a ser el laboratorio número 2, ¿no? Número 2. Bien, laboratorio número 2, vamos a ver corriente directa. Corriente directa. Aquí le pongo. Ya, corriente directa. Corriente directa o también es CD. No, CD, corriente directa o DC. Ya. No hay que confundir corriente directa con corriente alterna, que corriente alterna vamos a verlo igual más adelante. En este caso vamos a ver corriente directa. Bien. El objetivo del laboratorio. Aquí la vamos a poner. A ver, objetivo del laboratorio. Objetivo. El objetivo del laboratorio va a ser analizar a través de simuladores, el comportamiento de la corriente eléctrica, ¿ya? Eléctrica en un circuito de corriente directa, de corriente directa. ¿Ya? Eso va a ser, ese es el objetivo del laboratorio, analizar a través de simuladores el comportamiento de corriente eléctrica en un circuito de corriente directa. Bien, ahora, marco teórico. Marco teórico. Ya saben, estas son preguntas que ustedes investigan. Primera pregunta, ¿qué es la corriente directa? ¿Qué es la corriente directa? Segunda pregunta, ¿qué es la corriente alterna? ¿Qué es la corriente alterna?
¿Y cuáles son sus diferencias, no? ¿Cuál es la diferencia entre corriente alterna y corriente directa? ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre corriente alterna y corriente directa? Y después vamos a ver el tema de qué nos dice la ley de Ohm también. ¿Qué nos dice la ley de Ohm? ¿Qué nos dice la ley de Ohm? Bien, ya. Eso va a ser, van a ser 4 preguntas nomás. Luego va a estar el esquema. En el esquema ya saben un dibujo relacionado al tema, en este caso corriente directa. Pueden ser un circuito, pueden hacer lo que sea, lo que ustedes quieran. Entonces, a ver, aquí vamos a poner otra cosa más. Eh, Definición de corriente, ya de corriente, una más, que para que pongan la definición de la corriente, ¿qué es la corriente? Bien, esquema. Ya, luego del esquema vamos a irnos a las experiencias. Experiencia. Entonces, en la experiencia vamos a ver dos tipos de circuito, uno en serie y otro en paralelo. Ya, para el primer caso estamos viendo un circuito en serie. No estamos viendo un circuito en serie. Estamos viendo este circuito de acá. Este circuito tiene una batería que es corriente directa. Por si acaso, por si alguien no sabe el tema de la corriente alterna, a ver, creo que no sé, no tengo acá. Así se ve, ¿no? Así se ve el tema en un circuito, digamos, ¿no? Cómo se dibuja el circuito, las resistencias y la batería. Pero aquí no hay, aquí no hay para corriente alterna, es solo corriente directa, ¿no? Acá dice aquí de construcción de corriente directa, CD. Bien, entonces tenemos este circuito en el cual vamos a tener tres resistencias, 10 ohmios, 10 ohmios y 10 ohmios. Ya, le voy a bajar alguno, aquí le voy a poner 5 ohmios. A ver, esta va a ser de 5 ohmios, esta va a ser de 10 ohmios y esta va a ser de 15 ohmios. Ya, vamos a tener esas tres resistencias. Entonces, esto lo voy a quitar primero y lo voy a pasar al este, a la O. Ya, esto lo copio y lo paso acá. A ver, esto lo saco, esto lo saco. A ver. Bueno, lo vamos a tener que dibujar nomás, no me cargue. Ya, vamos a dibujarlo, tenemos tres resistencias. Eh, Voy a copiar acá las resistencias. Tenemos una resistencia, tenemos acá dos resistencias y tres resistencias. Tenemos aquí la fuente de poder. Tenemos aquí la fuente de poder. Resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3 y el voltaje, ¿no? Aquí está. Ahí está, ¿no? El voltaje. En este caso los datos son la resistencia 1 vale 15 ohmios, la resistencia 2 vale 10 ohmios y la resistencia 3 vale 5 ohmios. A ver, este vale 5, 10 y 15, ¿no? Y el potencial con la batería es 120 volts. Ya, el potencial es de 120 volts. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a analizar? Vamos a ver cómo actúa la corriente tanto en serie como en paralelo. Ya vamos a ver cómo actúa la corriente tanto en serie como en paralelo. Y vamos a ver cómo se calcula la corriente equivalente eh, en serie y paralelo. ¿Ya? Entonces, primero lo que tenemos que ver es la fórmula en la que actúa la corriente en serie y luego la corriente en paralelo. Acá la voy a escribir la fórmula. Bien, en este caso, la corriente, cuando estamos trabajando en serie,
la corriente es constante. Ya, es constante. Quiere decir que va a ser la misma siempre. Siempre que trabajemos en serie. Y cuando trabajemos en paralelo, ya la corriente va a ser la suma de las corrientes. Bien, y si la corriente va a ser la misma, quiere decir que la corriente equivalente igual va a ser la misma. Exactamente la misma. ¿Y cuál va a ser la corriente equivalente? ¿No? ¿Cuál va a ser esa corriente equivalente de todo el circuito? ¿Cómo la calculamos? Para calcular la corriente equivalente, lo que tenemos que hacer es aplicar la ley de Ohm, que nos dice que la corriente es igual al voltaje entre las resistencias. Si vamos a calcular la corriente equivalente, tenemos que calcular la resistencia equivalente. Y bueno, el voltaje equivalente, no, eso no lo calculamos porque solamente hay un voltaje. El voltaje equivalente es el voltaje, porque solo hay uno. Entonces, lo que tendríamos que calcular es la resistencia equivalente. ¿Cómo usamos la fórmula? La fórmula para resistencias en serie, la resistencia equivalente es igual a la suma de la resistencia. Esto cuando es en serie. Entonces, calculemos. La resistencia equivalente va a ser igual a la suma de las resistencias, 15 más 10 más 5. Entonces, esto va a ser igual a 30 ohmios. Bien, ya tenemos la resistencia equivalente. Calculemos la corriente. Voltaje, 120. Resistencia equivalente, 30. 120 entre 30, 4 amperios. Y ahí hemos calculado la corriente equivalente. Y si la teoría está bien, la corriente es exactamente la misma en todos lados, en cada parte del circuito. Vamos a comprobarlo. Aquí, corriente 4. 4, en todos lados es 4, ¿no? En todos lados es 4, en todo el circuito. O sea, está bien, ¿no? En todo el circuito es 4. Si subimos quizás esta un poco, cambia la corriente, cambia, cambia. ¿No? Está bien, ¿no? Ahí podemos ver si cambiamos la resistencia, cómo va variando, ¿no? Cómo va variando. 3 amperios. 10, 15, este era 5. Ahí está, 4 amperios. Ahí está. Entonces, es la misma corriente en todo el circuito. Entonces está bien. Y la corriente es 4 amperios. El equivalente es la que hemos acabado de calcular. Bien. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para un circuito en paralelo. Para un circuito en paralelo. Vamos a ver cómo varía la corriente. Entonces tenemos acá paralelo. Y vamos a crear un circuito. Vamos a tener la batería. Aquí vamos a hacer una resistencia. Aquí otra resistencia. Y aquí otra resistencia, ¿no? Y aquí va a salir. Bien. Resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3. Y el voltaje. Bien, ese va a ser el sistema del circuito que vamos a hacer ahorita. Y vamos a ver cómo varía. La resistencia la vamos a mantener igual. Solo vamos a cambiar cómo está distribuido el circuito. Okay, este lo ponemos acá. Este lo pegamos acá. Y este acá. Este aquí. Este acá. Y este acá. Bien. Aquí. Aquí. Y cerramos el circuito. Ahí está. Aquí pasa algo, ¿no? Dice, el límite de la velocidad de la animación alcanzado, la velocidad de simulación se reduce un 72%. Ah, falta, creo que, a ver, ahí está. Bueno, ahí pasó algo, ¿no? Pasó algo. Vamos a ver por qué pasó esto. Vamos a hacer los cálculos. ¿Por qué sale así, no? Bien, a ver, este está 15, este está 10 y este está 5. Por alguna razón la de 5 se está quemando, ¿no? Por alguna razón la de 5 se está quemando. Vamos a ver, vamos a hacer los cálculos, ¿no? Si esto pasa en la vida real, pues la resistencia se quema. A ver, vamos a ver. Entonces, tenemos esto, vamos a ir poniendo los datos.
15, 10 y 5. Entonces la resistencia 1 va a ser 5, la resistencia 2 va a ser 10 y la resistencia 3 va a ser 15. Ohmios, ohmios y ohmios. Y el voltaje va a ser el mismo voltaje, que es un voltaje de 120. Obviamente si le bajamos el voltaje ya empieza. Aquí por ejemplo afecta a la batería nomás, ¿no? Pero si le seguimos subiendo afecta al otro, ¿no? ¿Y qué pasa si yo le bajo en vez de 10? Igual se empieza a quemar, ¿no? Es mucha corriente, más corriente la que soporta ¿no? La resistencia. Bien, entonces, el voltaje es 120 voltios. 120 voltios. Bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a calcular la corriente en cada punto. Vamos a calcular la corriente en cada punto y vamos a calcular eh, la corriente equivalente igual. Vamos a ver si varía. Aquí es 44, que es una gran corriente 44. Aquí cambia y aquí cambia, ¿no? Acá es 24, aquí es 12 y acá es 8. Si se dan cuenta, aquí pasa más corriente de la normal 24. Y aquí pasa, bueno, demasiada corriente, ¿no? 44. No pasa mucha corriente. No nos olvidemos que la corriente no es más que la carga, la cantidad de carga que pasa en un determinado tiempo. Si la corriente es muy elevada, quiere decir que está pasando mucha carga o muchos electrones eh, por ese tramo, digamos, ¿no? Eso es la corriente. Ya. Entonces vamos a hacer los cálculos. Por si acaso, la definición de corriente es carga entre tiempo, que quiere decir una cantidad de carga o de electrones en un determinado tiempo, ¿no? Eso nos dice la corriente por definición. Entonces, vamos a hacer los cálculos. Primero vamos a calcular la corriente equivalente. Para calcular nosotros la corriente equivalente usamos la ley de Ohm, que nos dice voltaje entre resistencia equivalente. Hay que calcular entonces la resistencia equivalente. Tenemos que ver la fórmula para circuitos en paralelo. Para calcular la resistencia equivalente en circuitos en paralelo, la fórmula es esta. 1 resistencia equivalente es igual a 1 sobre resistencia 1 más 1 sobre resistencia 2 más 1 sobre resistencia 3, ¿no? Y así sucesivamente. Bien, nosotros podemos elevar ambos miembros a menos 1 y esto se invierte, ¿no? Resistencia equivalente va a ser igual a 1 sobre resistencia 1 más 1 sobre resistencia 2 más 1 sobre resistencia 3, todo elevado a menos 1. Bien, usamos esa fórmula. Resistencia 1, 5. Resistencia 2, 10. Resistencia 3, 15. Todo elevado a menos 1. Y con esto sacamos la resistencia equivalente. Vamos a ver cuántos son. Entonces, un quinto más 1 sobre 10 más 1 sobre 15. Todo elevado a la menos 1. Entonces acá va a ser 2,72 ohmios, ¿no? 2, o 30 entre 11. No, no vamos a poner mejor en fracción. 30 entre 11 ohmios. Bien, calculemos la corriente equivalente. Va a ser igual al voltaje equivalente, que es 120 entre 30 entre 11. Calculamos eso. 120 entre 30 entre 11 me da 44 amperios. Y esta sería la corriente equivalente del circuito. Vamos a ver si es verdad. Aquí, digamos, ¿no? 44, ¿no? Está bien, 44. Es la corriente equivalente, la corriente final, ¿no? De todo el circuito. Bien, ahora vamos a ver las corrientes de cada resistencia. Para calcular la corriente de cada resistencia, igual vamos a ocupar lo que es la ley de Ohm, pero para cada resistencia va a ser el voltaje 1 entre resistencia 1. Para calcular la corriente del, del primero. Ahora, para calcular la corriente de la primera resistencia, que es la de 5 ohmios, necesitaríamos el voltaje 1
que es el voltaje que pasa por la primera corriente, la resistencia 1, que bueno, es dato, pero el voltaje 1 no lo tenemos. Pero cuando trabajamos con circuitos en paralelo, cuando trabajamos en circuito en paralelo, el voltaje es constante. Quiere decir que el voltaje es el mismo para todas las resistencias, o sea, 120. Entonces, la corriente 1 va a ser igual a 120 entre la resistencia 1 que era 5. Entonces, esto va a ser 120 entre 5, 24 amperios, ¿no? 24 amperios. Y esta sería la corriente del primero. Ahí está. Vamos a ver. Está bien, 24 amperios. Bien, vamos con la corriente 2. La corriente 2 va a ser voltaje 2 entre resistencia 2. El voltaje es el mismo cuando es paralelo. La resistencia 2 es 10. La corriente 2 va a ser 12. O sea, la mitad. La mitad de corriente. Ahí está. Revisemos el simulador. 12. Está bien. Está bien, está bien. Bien. El último, que es 5. La corriente 3 va a ser voltaje 3 entre resistencia 3. 120 entre resistencia 3 que es 15. 120 entre 15. Esto da 8. Ahí está. Esta sería la corriente número 3, ¿no? La corriente número 3, ahí está, 8 amperios, ¿no? 8 amperios. Bien, entonces está bien, ¿no? Está bien. Hemos calculado las corrientes y está correcto. Está correcto. Bien. ¿Alguna duda con esto? El voltaje es constante, lo podemos ver. Es el mismo voltaje en todos los casos. No varía. No varía el voltaje. Ahí está. ¿Por qué se quema? Dice. Porque pasa mucha corriente. Es demasiada corriente. La corriente produce calor. Ya. La corriente produce calor. Entonces, acá puedo hacer un cálculo, de hecho, acá. El calor que lo que va a producir está dado por la potencia, que la potencia es voltaje por corriente. En este caso, esto de acá, esto de acá produce calor. La potencia produce calor. Si la corriente aumenta, ¿no? Si la corriente aumenta, quiere decir que va a generarse mayor potencia, o sea, mayor calor. Y llega un punto en el que el calor es demasiado alto, que es el caso de acá, ¿no? No es el caso de acá. Por eso también podemos ver que la corriente 2 no se está alterando. El voltaje es el mismo, o sea, este voltaje de acá es constante, no va a cambiar. El único que está cambiando es la corriente, ¿no? Debido a que es un circuito en paralelo. Entonces, el que tenga mayor corriente es el que va a generar mayor calor. Y el que genera mayor corriente aquí es la resistencia, esta resistencia, porque genera una corriente de 24 amperios. Y bueno, esta otra que genera una corriente de 44, digamos, mucho peor. Por eso es lo que les decía que si yo bajo esto, se va a apagar esta, ¿no? Porque ya está pasando menos corriente, 11. Pero esta todavía sigue caliente, todavía está pasando mucha corriente. Ahí recién, ¿no? Entonces, por eso, por la corriente que genera calor. Ya, bien. Ya, ¿alguna duda?
Bien, entonces ahí acabaríamos. Y último punto, conclusión. Ponen lo que entendieron del laboratorio. Bien, entonces eso sería todo. Nos vemos. Chau, chau. Pipi, sí.